ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono en santa, ferviente, sincera oración, pidiendo te escuche su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. Les saludo, queridos hermanos y hermanas. Mi nombre es John Lopera y nuevamente me da mucho gusto de saludarles en estos momentos a través de nuestro programa habitual Estudiando Juntos la Biblia. Hoy vamos a abordar un programa especial, así como lo hicimos la semana pasada. Gracias por su fiel sintonía, gracias por formar parte de esta familia espiritual. Les doy la bienvenida donde quiera que nos estén sintonizando a través de nuestras 3 plataformas. Antes de entrar de lleno a la presentación de este estudio que vamos a abordar en el día de hoy, les invito a que oren conmigo para que así podamos pedir la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio a través de una palabra de oración. Padre Celestial, gracias Señor, le damos por darnos la oportunidad nuevamente de estudiar juntos su palabra. Quiero suplicarle que el Espíritu de Dios nos dirija a través de la programación de estos momentos y que el Espíritu Santo nos dé espíritu de sabiduría y entendimiento para poder comprender su santa palabra. Gracias por escucharnos, se lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, una vez más, quiero agradecerles, queridos hermanos y hermanas, por su amabilidad de poder sintonizar esta programación. Como siempre lo hago, me gusta siempre recordarles de que compartan estas plataformas, como acabo de mencionar. Espero de que si usted nos está sintonizando por primera vez en esta noche, quiero recordarle de que hemos abierto un nuevo canal en YouTube. Se llama El Heraldo del Tercer Ángel. Si usted todavía no se ha suscrito, le agradecería que usted se suscribiera a este nuevo canal y recuerde de activar la campanita con todas las notificaciones. También les exhorto una vez más de que compartan estos temas, estos estudios con personas que usted conoce tal vez, contactos suyos, familiares, compañeros de trabajo, amistades. Y de esa manera, pues el Evangelio se sigue proclamando, como dice el Señor Jesús, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Espero de que el estudio de hoy sea de mucha ayuda para nosotros, nos podamos aclarar ciertos puntos en relación a este tema que voy a abordar en esta noche. Yo sé que es un tema un poquito delicado en ciertos puntos, porque hay personas que están a favor, otros que están en contra, otros que no les interesa escuchar este tipo de presentaciones. Pero hoy voy a hablar de un tema, porque así pues cerramos prácticamente esta serie de estudios basados en estas fiestas que el mundo celebra en este tiempo de la época de diciembre. Me refiero a las fiestas navideñas. Entonces, como ustedes ven ahí en pantalla,
pues vamos a estudiar juntos un tema muy interesante. Ustedes ven ahí esa imagen, pues es muy conocida en la mayoría de los hogares de este país y del mundo entero, pues se ve el árbol de Navidad, obviamente, los regalos ahí alrededor del árbol, y pues esas familias anhelan y esperan ese famoso día del 25 de diciembre, donde pues como estudiamos la semana pasada, los niños especialmente creen que va a venir Santa Claus para traerles sus regalos. Pero hoy no vamos a hablar específicamente de Santa Claus, ya eso lo hablamos la semana pasada. Ustedes ven ahí el título. Vamos a abarcar o vamos a estudiar el tema de esta hora, es el origen de la Navidad. Es importante este estudio. Ustedes se preguntarán, bueno, hay personas, nosotros como cristianos tenemos que siempre tratar de basarnos en lo que enseña la palabra de Dios. Nunca debemos dejarnos llevar por lo que enseña la tradición o las costumbres que hemos adquirido a través de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. No, el cristiano siempre debe caminar de acuerdo a un escrito está, de acuerdo a lo que dice el Señor en su palabra. Esa debe ser la regla de fe del cristiano. Bien, vamos entonces a entrar con ese versículo bíblico que ustedes ven ahí en pantalla, Daniel capítulo 7 y el versículo 25, que nosotros conocemos esta profecía, la hemos estudiado en programas anteriores. Tenemos una serie basada en profecías de Daniel, está allí en el canal, usted solamente tiene que buscar la carpeta, y ahí hablamos acerca de este versículo tan importante, hablando de ese cuerno pequeño en profecía bíblica. Dice que hablará palabras contra el Altísimo. Recuerde que lo que yo pongo entre corchetes siempre lo agrego al texto, no se le vaya a olvidar eso, por favor, querido hermano y hermana, para que usted no vaya a decir, esa palabra no está en mi Biblia, este señor está inventando. No, por eso yo lo pongo entre corchetes, lo pongo en cursiva y lo resalto en letra verde, para que usted sepa de que eso es agregado al texto, para que usted entienda de qué está hablando el versículo allí de Daniel 7:25. Repito, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará, o sea, el cuerno pequeño, en cambiar los tiempos. O sea, esto es muy interesante, por eso yo resalto en amarillo esas palabras claves. Y va a pensar en cambiar los tiempos, ¿y qué más? Y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Bien, vamos a ver qué tipo de tiempos iba a pensar a cambiar este cuerno pequeño. En profecía bíblica, por supuesto, está representado por el poder político religioso Roma papal. Bien, vamos entonces a continuar. Ahí ustedes ven esa nota en pantalla, queridos hermanos y hermanas. Muy importante que la consideremos. Dice, este estudio de hoy no ha sido hecho con el egoísta propósito de polemizar. ¿Qué significa polemizar? O sea, entablar una polémica. O sea, no es para que nosotros hagamos un debate y empecemos a entrar en polémica, sino que ha sido preparado o motivado bajo el deber de pregonar la verdad pura de las Santas Escrituras, sin tradiciones ni costumbres opuestas a la voluntad de Dios. Tampoco significa una postura dogmática frente al tema. Solamente es un llamado a considerar la luz que la Biblia derrama ante esta celebración que la mayoría de los países de todo el mundo hacen parte. Vamos con una pregunta, queridos hermanos y hermanas. Siempre es bueno hacer preguntas y siempre es bueno irlas contestando a la luz de la palabra de Dios y también de la historia, por supuesto. ¿Por qué la mayoría del mundo celebra la Navidad y qué conmemora supuestamente? O sea, ¿por qué el mundo celebra la Navidad y qué supuestamente conmemora? Bien, ahí ustedes ven en pantalla, o sea, las personas dicen que la Navidad la celebran, las iglesias, inclusive cristianas, dicen que celebran la Navidad porque conmemora el nacimiento de Cristo Jesús. Pero la Biblia
claramente no nos dice cuándo nació Jesús. Nos da ciertos indicios, ciertas pistas, pero verdaderamente no está revelado en la palabra de Dios la fecha del nacimiento de Cristo. Entonces, si no está revelado en la palabra de Dios, ¿por qué una iglesia o por qué el mundo cristiano, por así decirlo, celebra la Navidad conmemorando supuestamente el nacimiento de Cristo? O sea, si no está revelado en la palabra de Dios, entonces eso indica que es mera tradición. Podemos decir con seguridad que Jesús no pudo haber nacido en diciembre. Y usted se preguntará, ¿por qué? ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo puede probarme a mí o cómo puede probarnos a nosotros de que Jesús no pudo haber nacido en diciembre? Bueno, vamos a tocar ciertos puntos para que así usted vaya entendiendo del por qué Jesús no pudo haber nacido en diciembre. Bueno, vamos al punto número 1. Los sabios del Oriente, conocidos como los famosos Reyes Magos, los sabios del Oriente llegaron a Jerusalén desde tierras muy lejanas. ¿Recuerdan la historia? Eso está en la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. O sea, los sabios del Oriente estudiaron la profecía bíblica concerniente al Mesías. Si ustedes no lo sabían, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. En el libro de Números, aquí hay una profecía que pues apuntaba a ese futuro rey que iba a nacer en esta tierra. Recuerden de que desde que entró el pecado en esta tierra, queridos hermanos y hermanas, en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios, que lo hemos estudiado también en temas anteriores, Dios les prometió a nuestros primeros padres de que iba a venir la simiente de la mujer que iba a pisar la cabeza de la serpiente, que es Satanás. Y esa simiente de la mujer era Cristo. Entonces, desde ese entonces hasta esta fecha y de todas esas generaciones sucesivas, todos anhelaban y el aparecimiento o la venida del Mesías que iba a destruir prácticamente el reino de Satanás en esta tierra. Entre esas personas que estudiaban esas profecías bíblicas se encuentran los sabios del Oriente. En Números 24:7, noten lo que dice. Hay muchas profecías mesiánicas en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Dice, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella, oigan bien, por eso yo lo pongo en letras mayúsculas, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Hago una pausa ahí. Recuerden que Jacob fue hijo de Isaac e Isaac fue hijo de Abraham. O sea, Jacob llegó a ser nieto de Abraham. Y recuerden que de la simiente de Abraham iba a venir ¿quién? Iba a venir el pueblo de Israel y de Israel iba a venir el Mesías prometido. O sea, de esa simiente de Abraham. Recuerden que Jacob tuvo 12 hijos y de esos 12 hijos surgieron las 12 tribus de Israel y una de esas 12 tribus de Israel se llamaba Judá. Y de la tribu de Judá, si ustedes no lo sabían, usted lo puede estudiar en los evangelios, usted estudia el árbol genealógico de Cristo Jesús, usted se va a dar cuenta que Cristo vino de la tribu de Judá. Así que podemos darnos cuenta que la Biblia, volviendo a Números 24:7, la Biblia nos está diciendo que iba a salir estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, porque obviamente Cristo iba a ser rey, porque Cristo ha sido rey para siempre. Y dice, e herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. ¿Qué dice Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2? Bueno, cuando llegaron los sabios, en nuestras versiones dice magos, pero obviamente esa no es la traducción correcta, pero bueno, vamos a leerlo de acuerdo a nuestras versiones en español. Reina Valera 1960, dice Mateo 2:1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, no se le olvide esos detalles, Jesús nació en Belén, no nació en Nazaret, él se crió en Nazaret porque como producto de que
José y María tuvieron que huir de Jerusalén, o sea, donde había nacido Jesús, porque Herodes mandó a matar a todos los niños de Jerusalén y de esa región de 2 años para abajo. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los sabios de Oriente, mire lo que dijeron: llegaron a Jerusalén, llegaron a Judea en los días del rey Herodes, que dicho sea de paso, este rey era un rey perverso, era malo, impío. Vinieron del Oriente, ¿a dónde? A Jerusalén, unos magos. En griego esa palabra es sabios. ¿Qué le dijeron esos sabios del Oriente cuando llegaron ante la presencia de Herodes? Diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Recuerden que el rey, humanamente hablando, que estaba allí ocupando el trono, era Herodes. Entonces, cuando Herodes oye el rey que ha nacido, pero ¿cómo es posible si el rey soy yo? ¿Cómo es posible que ha nacido otro rey? Entonces dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella, ahí está la profecía que acabamos de leer en el libro de Números, su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. O sea, estos hombres estudiaron las profecías bíblicas, llegaron a Jerusalén y estaban convencidos, cuando hablaron con Herodes, de que el rey que había sido prometido, ese Mesías que había sido prometido desde Génesis 3:15, había nacido en esta tierra. Tristemente, el pueblo que decía ser el pueblo de Dios, que Dios le había dado tanta luz, no se había dado cuenta del cumplimiento fiel de esa profecía. Bueno, punto número 2. Entonces vemos que los sabios del Oriente viajaron de lejanas tierras a la región de Jerusalén. Recuerden que en esos tiempos bíblicos las personas viajaban en caravanas, viajaban a pie, muchos de ellos, otros viajaban montados sobre caballos, sobre camellos, sobre asnos, o sea, sobre bestias, o sobre carrozas. De esa manera las personas se movían de tierras lejanas a otros lugares allí en ese entonces. Punto número 2, María, que se encontraba en estado de gestación y con su esposo José, tuvo que hacer un largo viaje por causa de un edicto de Augusto César. Recuerden que el imperio de Roma era el que gobernaba en ese entonces. Augusto César, que ustedes ven ahí en pantalla, emperador de Roma, firma un edicto. Y ese edicto está contenido, está en nuestras Biblias y se encuentra registrado en Lucas 2, del 1 al 5. Vamos a leerlo, por favor. Lucas 2, del 1 al 5 nos dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. La palabra empadronado quiere decir asentar o inscribir. Es igual que cuando usted tiene un hijo, los padres acostumbran después de un tiempo, a los pocos días de haber nacido ese bebé, sea varón o hembra, de ir a la notaría pública y asentar su nombre al registro civil, y ya ese niño queda oficialmente asentado, legítimo hijo de el padre y de la madre, y con sus respectivos nombres, y se firma un acta de nacimiento. Entonces, Augusto César, que era el emperador de Roma, recuerden que dice para que todo el mundo fuese empadronado, dice el versículo 1 de Lucas 2, usted lo está viendo ahí en pantalla. Eso significa, nos da a entender de que Roma estaba gobernando al mundo en aquel entonces. O sea, Roma era el cuarto imperio mundial, como le enseña la profecía de Daniel capítulo 2, que lo hemos estudiado en temas anteriores, y también como lo enseña la profecía de Daniel capítulo 7. Volvamos al texto, versículo 2 de Lucas 2, que dice: este primer censo, o sea, Augusto César hizo un censo en aquel entonces, se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Versículo 3, e iban todos para ser empadronados, y ya vimos que empadronados tenían que inscribirse las personas para ser empadronados cada uno a su ciudad. Por eso José y María tuvieron que viajar. ¿Están entendiendo, queridos hermanos y hermanas? Bien, versículo 4, y José subió de Galilea,
de la ciudad de Nazaret, ¿a dónde? A Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Estamos leyendo Lucas, recuerden, Lucas capítulo 2, del 1 al 5, versículo 5, para ser que empadronado con María su mujer, desposada. La palabra desposada quiere decir recién casada, desposada con él, la cual estaba ¿qué? Encinta. O sea, esto es muy importante, queridos hermanos y hermanas, que cuando José y María llegan a Belén, María estaba a punto de dar a luz. ¿Y qué sucedió? Bueno, nosotros sabemos y conocemos que María dio a luz estando allí en Belén. Bien, ustedes ven un mapa bíblico. Tomen unos segundos para presenciar bien en sus pantallas ese mapa. Ustedes ven ahí en la parte de arriba, dice Galilea, en letras grandes, mayúsculas. Bueno, Galilea era como un territorio, ese es todo el territorio de Israel prácticamente, pero esa era la parte norte de Israel, se encontraba Galilea. Ahí estaban viviendo José y María, que estaba encinta, y parte de esas ciudades que se encontraban allí en Galilea, ahí ustedes lo pueden ver en el mapa, Capernaum o Cafarnaum, Genazaret, Magdala, Tiberias, Caná, Nazaret y Naim. Entonces José y María vivían en Nazaret. Entonces cuando vino el edicto de Augusto César para ser empadronados, tuvieron que viajar. Recuerden que en esos tiempos las personas no tenían el transporte que ustedes y yo tenemos hoy. Tomaban a veces semanas y a veces hasta meses en llegar de un lugar a otro, porque a veces venían en caravanas y venían a pie. La mayoría de las personas venían a pie, con la excepción de las mujeres y tal vez los niños o los ancianos que venían tal vez sobre carrozas o sobre bestias de carga. Entonces miren la parte de abajo del mapa, en ese cuadro como verde dice Judea. Ahí llegaron José y María para ser empadronados, y ahí ustedes ven las ciudades que componían el territorio de Judea. Ahí se encuentra Belén, está Jerusalén, que era la capital del territorio de Israel, y cerquita de Jerusalén estaba Betania. Eso nos recuerda que Jesús acostumbraba a ir muy a menudo a Betania, donde vivían Marta y su hermana María junto con Lázaro. ¿Recuerdan? El que resucitó Cristo. Ahí también se encontraba la ciudad de Jericó. Recuerden que Jericó fue una ciudad muy importante. ¿Recuerdan los muros de Jericó cuando cayeron en los días de Josué? Bueno, ahí también estaba la ciudad de Emaús. ¿Recuerdan cuando Jesús resucitó y habían dos discípulos que iban camino a Emaús? Caminando tal vez desde Jerusalén a Emaús. Y estaba también otra ciudad que se llama Jopa. Y en fin, así que la distancia, queridos hermanos, ustedes lo ven ahí en pantalla, aproximada entre Nazaret y Belén de Judea, es de 152 kilómetros, equivalente a unas 94 millas. Si nosotros que vivimos aquí en el estado de la Florida, o las personas que me están escuchando que viven aquí en el estado de la Florida, 94 millas es un poquito más de aquí, de la ciudad de Tampa, donde nosotros tenemos nuestra iglesia, a la ciudad de Orlando, Florida, que es una de las ciudades más principales de este estado, donde se encuentran estos parques de atracción como Disney y todos estos otros parques. Hay aproximadamente 83 millas en automóvil, por supuesto. Imagínese usted caminando a pie, ¿cuánto se tomaría en llegar? O sea, en otras palabras, la distancia entre Nazaret y Belén en esos tiempos era mucho más lejos que ir de aquí a Orlando a pie. Entonces recuerden que en esos tiempos esas personas que viajaban estaban expuestas a muchos peligros, estaban expuestos también a la falta de alimento tal vez, o a la falta de agua. Usted tal vez va a caminar un tramo largo tal vez para ir de un lugar a otro, y usted va a encontrar muchas tiendas, muchos lugares, tal vez gasolineras, donde usted puede parar, ir al baño, comprar agua, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de los tiempos bíblicos, estamos hablando hace 2000 años atrás, nada de eso existía. O sea, muchas personas inclusive hasta morían en esa travesía. Bien, entonces
Estamos viendo que Jesús no pudo haber nacido en la época de diciembre. Y usted se preguntará, ¿por qué no? Bueno, vamos al punto número 3. Había pastores en las montañas de Judea cuando Cristo nació. Los pastores no acostumbraban a sacar sus rebaños durante los meses de invierno en Palestina, ya que estos son demasiado fríos. Exponer a esos corderitos, a esas ovejas, a temperaturas extremas, prácticamente es demasiado peligroso. Pueden morir los animales. Ahí ustedes pueden ver los pastores que cuidaban los rebaños en las montañas de Judea. Por supuesto, en esos lugares en las noches un poco fresco, un poco frío, pero obviamente vemos que esas ovejitas pueden estar allí en los meses primaverales o en los meses de verano, etcétera, pero no en los meses de invierno. Lucas capítulo 2, versículo del 6 al 8, noten lo que nos dice el relato bíblico. Y aconteció que estando ellos allí, se refiere a José y María en Belén, por supuesto, se cumplieron los días de su alumbramiento. O sea, se cumplieron los días de que María diera luz. Y dio a luz, dice el versículo 7 de Lucas 2, a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, en esos tiempos bíblicos se llamaban mesones, eran como pequeños hoteles donde las personas que viajaban de otros lugares a Jerusalén, que era la ciudad capital, y las ciudades principales, pues rentaban como una posada, era como una posada, y rentaban lugar. Y tristemente, cuando José y María llegaron allí a ese mesón o a esa posada, ya no habían cuartos disponibles. Y entonces sabemos dónde nació Jesús. Versículo 8 de Lucas 2, que dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Aquí podemos ver un detalle muy interesante. Había pastores en esa época, no en la época de diciembre. Vamos a citar este diccionario bíblico que ustedes ven ahí en pantalla. De acuerdo al diccionario bíblico, ¿cómo es el invierno en Palestina? Vamos a ver qué nos dice este diccionario. Preste mucha atención, por favor. En Palestina, el invierno dura desde noviembre hasta febrero. ¿Desde qué época? Desde noviembre hasta febrero. O sea, noviembre, diciembre, enero y febrero. 4 meses. Y es estación de muchas lluvias, oigan bien, y granizo, con vientos del norte algunas veces, y de cuando en cuando heladas y nieve, que permanece por algún tiempo en las cumbres de las montañas. La caída de la nieve en Siria y Palestina varía con las diferentes alturas y los lugares. Diccionario de la Santa Biblia, página 306 y página 457. Bien, ustedes ven ahí una foto de Jerusalén. Eso que ustedes ven ahí es la mezquita La Roca. Eso es, los musulmanes adoran allí, y eso es la pelea que ha habido por siglos y siglos y siglos, que prácticamente eso era el lugar donde se encontraba el antiguo templo de Jerusalén que visitó Jesús cuando estuvo en esta tierra, y eso ha traído tantos problemas entre estos dos pueblos, entre judíos y palestinos. ¿Qué ven ustedes ahí en esa foto, queridos hermanos? ¿Cae nieve en Jerusalén o no cae nieve? Bueno, ahí ven otra foto en Jerusalén, las calles de Jerusalén, una tremenda nevada, y ustedes ven ahí muchos de esos transeúntes son judíos ortodoxos que están caminando por las calles de Jerusalén bajo la nieve. Entonces, queridos hermanos, ¿pudieron José y María, ustedes creen, junto con toda esa caravana de personas que venían a empadronarse a Jerusalén o a empadronarse a Judá, que está cerquita de Jerusalén, venir y poder caminar tantas semanas y tantos días en plena época de invierno, y sobre todo una mujer embarazada como María? No hubiesen podido sobrevivir, por supuesto. ¿Qué dice Cantares? Vamos a ver qué nos dice el libro de Cantares, un pequeño libro muy hermoso que es como tipo poesía, escrito por el sabio Salomón. Dice Cantares 2:11, porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado
la lluvia se fue. O sea, el invierno en Israel, en Palestina, es de mucha lluvia, y también estamos viendo que es de nieve aún en la capital de Jerusalén. ¿Qué más dice el libro de Esdras? Oigan bien, ¿cómo es el clima en los días de invierno allí en Jerusalén? Esdras 10, 9 y 13 dice: así todos los hombres de Judá, recuerden que ahí en el territorio de Judá se encontraba Belén, ya lo vimos en el mapa anterior. Los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron ¿dónde? En Jerusalén, que es la capital del territorio israelí, dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno. Oigan bien, el mes noveno, yo lo pongo entre corchetes. La palabra hebrea para el mes noveno es Kislev y equivale a diciembre, si ustedes no lo sabían. Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios. Allí estaba el templo, recuerden. Estamos hablando en los días de Esdras. No había sido destruido todavía por Roma, porque eso fue destruido después de que Cristo subió al cielo, 39 años después de que Cristo profetizó que no iba a quedar piedra sobre ese templo, en Mateo capítulo 24, versículo 1 en adelante. Dice: se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando. Oigan bien, ¿cómo estaban las personas? Temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. O sea, aquí, sobre todo en este estado de la Florida, cuando llueve, si llueve en verano, usted no tiembla del frío porque está muy caliente, pero el invierno en Palestina es muy frío. O sea, las personas que estaban allí reunidas y congregadas en ese momento, que fue una congregación que se hizo del pueblo de Israel, los hombres de Judá y de Benjamín, pues estaban temblando del frío. Versículo 13, pero el pueblo es mucho y el tiempo que es lluvioso y no podemos estar en la calle. O sea, podemos darnos cuenta, basado en estos textos que estamos leyendo, que es prácticamente imposible que José y María y todas esas personas que venían a ser empadronadas, y que los pastores allí en las montañas de Judá, y que los sabios del oriente que llegaron del oriente a Jerusalén hubiesen podido llegar en esta época del año. Imposible, queridos hermanos y hermanas. Vamos a ver qué nos dice Isaías 14, versículo del 12 al 14. Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Cabseel. Yo lo pongo entre corchetes, recuerdo, para que usted sepa lo que es Cabseel. Cabseel era una ciudad de la tribu de Judá, de acuerdo a Nehemías 11 y 25. O sea, estaba en el territorio de Judá, donde llegaron prácticamente José y María, que ahí en ese territorio se encontraba la ciudad de Belén. ¿Qué dice? ¿Qué sigue diciendo el texto? Dice: de grandes hechos. O sea, este varón que se llamaba Joiada de Cabseel, dice que era un varón de grandes hechos. Él venció a los 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso. ¿En tiempo de qué? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? En tiempo de nieve. O sea, en el invierno allí en ese territorio de Judá no solamente cae mucha lluvia, sino que también cae nieve. ¿Estamos entendiendo? Mateo capítulo 24, versículo 20. Mire, estas son palabras de Jesús. Jesús sabía cómo era el clima allá, porque él vivió en esta tierra 33 años. Entonces, Mateo 24, 20, cuando Cristo profetizó la destrucción del templo de Jerusalén, mire el consejo, la observación o la exhortación que le hizo a los discípulos. Mateo 24, 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de sábado. Interesante, ¿por qué? Porque Jesús sabía que huir de Jerusalén cuando viniera el ejército invasor, que en este caso estamos hablando de Roma imperial, Jesús sabía que era bien difícil si llegaba la invasión en época de invierno, porque muchas personas podían hasta morir por causa del frío o de la nieve o por otras circunstancias. Así que estamos dándonos cuenta de que Jesús exhorta allí a sus discípulos y les dice: oren para que cuando llegue ese tiempo, que no sea ni en invierno ni en sábado, por supuesto, porque el sábado seguía siendo observado, el sábado seguía siendo guardado,
No había sido clavado en la cruz como muchos pretenden enseñar hoy, sino que seguía siendo el verdadero día de reposo. Y recuerden que Jesús no lo clavó en la cruz. Bueno, en conclusión, queridos hermanos y hermanas, era imposible que una mujer embarazada, casi para dar a luz, en este caso María, por supuesto, junto con José, pudieran viajar de una región tan distante en plena época de invierno o diciembre. Si ese hubiese sido el caso, lo más probable es que no hubiesen llegado con vida a Belén. Hubiesen muerto en el intento por causa del frío. También hay que recordar que el edicto firmado por Augusto César abarcaba no solo a José y a María, sino a todas las familias de la tierra del mundo dominado por Roma pagana. Allí estaban incluidos hombres, mujeres y niños, al igual que los animales que se usaban en esos tiempos como medio de transporte. Queda pues descartado de que Jesús nació en diciembre y descartado el motivo para celebrar su nacimiento en tal fecha. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces hacemos una pregunta. ¿Qué es la Navidad? O como se le conoce aquí en Norteamérica en inglés, Christmas. Bueno, la palabra Christmas, si ustedes no lo sabían, ustedes lo ven ahí en pantalla, es una palabra compuesta. Christ o Christ significa Cristo y Mass significa misa. O sea que Christmas significa la misa de Cristo. Vamos a citar esta enciclopedia británica. ¿Cuántos de nosotros tal vez tenemos esta enciclopedia en nuestros hogares? Ahora hay mucha facilidad, ahora la tenemos en el internet, no tenemos quizás tener tantos libros, ¿verdad? Pero vamos a citar esta enciclopedia británica, que es una de las más reconocidas mundialmente hablando. Vamos a ver qué nos dice esta enciclopedia británica. Fíjense bien, hablando del 25 de diciembre, la fecha del supuesto aniversario del nacimiento de Cristo. Festival cristiano celebrado el 25 de diciembre, está hablando de la Navidad, conmemorando el nacimiento de Jesucristo. Es también un día de fiesta popular y secular. Durante el cuarto siglo, la celebración del nacimiento de Cristo en diciembre 25 fue gradualmente adoptada por la mayoría de las iglesias del este. Oigan bien, ¿durante qué tiempo? Durante el cuarto siglo. O sea, podemos darnos cuenta que si retrocedemos un poquito más, ni los discípulos, ni Cristo, ni toda esa iglesia del primer siglo, o del segundo siglo, del tercer siglo, celebraron esta fecha del 25 de diciembre. En Jerusalén, la oposición a la Navidad duró más tiempo, pero fue aceptada subsecuentemente. Estamos citando la enciclopedia británica, recuerden. En la iglesia de Armenia, la Navidad en diciembre 25 nunca fue aceptada. El nacimiento de Cristo es celebrado en enero 6. La razón por la cual la Navidad llegó a ser celebrada en diciembre 25 permanece incierto, dice esta enciclopedia, pero la razón más probable fue que los primeros cristianos desearon que la fecha coincidiera con la fiesta pagana romana que celebraba el nacimiento del sol no conquistado, o sea, Natalis Solis Invicti. Esta fiesta celebraba el solsticio, o sea, momento del año en que el sol en su movimiento pasa por un punto de la tierra. Cuando los días otra vez comienzan a alargarse y el sol comienza a escalar o a subir más alto en el cielo. ¿Qué les parece a ustedes? Interesante. En el mundo romano, la Saturnalia, o sea, diciembre 17, era una época para casarse e intercambiar regalos. Diciembre 25 también fue relacionado, oigan bien, con la fecha del nacimiento del dios Mitra, el sol de justicia. En el nuevo año romano, enero 1, las casas eran decoradas con verdor y luces y eran dados regalos a los niños y a los pobres. A estas observancias se le agregaron los ritos célticos y germanos de Yule, o sea, infante o un niño pequeño.
cuando las tribus teutónicas penetraron en Bretaña y en el centro de Europa. La comida y el compañerismo, el tronco yule y los bizcochos de yule, o sea, el infante niño pequeño, el verdor y los árboles de abeto y regalos y saludos, todo conmemoraban diferentes aspectos de esta temporada de fiesta. Enciclopedia Británica, tomo 3, página 283. ¿Están viendo cómo fue adoptándose esta costumbre? O sea, esta costumbre no nació en la palabra de Dios. Esta costumbre prácticamente nació en el paganismo, cuando la iglesia obviamente comenzó a apartarse de los principios de la verdad bíblica. Bueno, muchos creen que el 25 de diciembre conmemora el día del nacimiento de Cristo y es un día de liberación. Pero ahí viene una pregunta: ¿cuál es el día que la Biblia enseña que conmemora nuestra liberación de la esclavitud del pecado? ¿Se ha hecho usted alguna vez esa pregunta? ¿Hay algún día que la Biblia lo establece que conmemora en sí la liberación tanto física como espiritual de la esclavitud del pecado? Bien, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 5, versículo del 12 al 15, nos dice: guardarás el día de sábado para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado a Jehová tu Dios. Lo repite por segunda vez: ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Versículo 15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, o sea, esclavo, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de sábado. Usted se preguntará por qué Dios relaciona el sábado con la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel de Egipto. Vamos a ver a continuación Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3, que nos dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo, que ya sabemos que es el sábado, de acuerdo al cuarto mandamiento de la ley de Dios. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Quién fue el único que pudo hacer esa obra? Por supuesto, Jehová, porque él es el creador. O sea, Dios hizo 3 cosas en el séptimo día, que sabemos que es el sábado. ¿Qué hizo? Reposó, lo bendijo y lo santificó. O sea, el sábado no es un día cualquiera de la semana, es un día que Dios separó y lo separó para el uso, para el hombre prácticamente, pero Él nos dio el ejemplo. Jehová, el Creador, descansó en ese día, lo bendijo y lo santificó. O sea, podemos darnos cuenta que el sábado, como dice el cuarto mandamiento, de acuerdo a Éxodo 20, del 8 al 11, el sábado conmemora algo muy importante. Jehová es el verdadero Dios y es el creador de los cielos y de la tierra. Es tu creador y es mi creador. Nunca se nos olvide eso. ¿Quién es el único que tiene poder para crear? Jehová. Vamos a ver unos textos bíblicos para que ustedes se den cuenta por qué el sábado es el día que conmemora nuestra liberación. Quizás ya no de la esclavitud de Egipto, porque ya no estamos esclavos en Egipto, pero sí de nuestra liberación de la esclavitud del pecado. Isaías 45, 18, que nos dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, por eso Él es el verdadero Dios. Los demás dioses que no crearon los cielos y la tierra son dioses falsos, pero Dios, Jehová, es el verdadero Dios porque Él creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Entonces la Biblia nos está marcando las pautas, nos está diciendo
prácticamente de que el verdadero Dios, el creador de los cielos y de la tierra, ¿es quién? Es Jehová. ¿Y cuál de los 10 mandamientos, queridos hermanos y hermanas, nos recuerdan siempre esta verdad? El cuarto mandamiento de la ley de Dios, el sábado. ¿Qué dice el Salmo 51:10? Cuando David se arrepiente de sus pecados, él confiesa su pecado y escribe este salmo, que es uno de los salmos más hermosos registrados en la palabra de Dios, el arrepentimiento de David. Salmo 51:10, ¿qué fue una de las cosas que David le pidió a Dios cuando ora y hace esa oración de arrepentimiento? Dice el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa palabra crea, yo la resalto en amarillo, por eso yo resalto estas palabras porque son muy claves. Ahí podemos darnos cuenta que el único que puede crear es ¿quién? Es Dios. Ya lo vimos al principio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Y ya vimos que el cuarto mandamiento, lo acabamos de leer en Deuteronomio y también en Éxodo 20, usted lo puede leer, nos recuerda que Jehová es el que creó los cielos y la tierra y todo lo que existe en este mundo. Y también creó, por supuesto, al ser humano, a Adán y a Eva, nuestros primeros padres. Pero David ahora le está pidiendo a Dios que crea en él un corazón nuevo. El único que puede hacer esa obra es ¿quién? Es Dios. ¿Por qué David le pide eso a Jehová? ¿Se ha hecho usted alguna vez esa pregunta? Porque David estaba esclavo, pero en el pecado. Porque David había cometido 2 pecados terribles que mancharon prácticamente su hoja de vida. ¿Cuáles fueron esos 2 pecados que cometió este gran rey de Israel? Adulterio y asesinato. Se quedó con la mujer o se acostó prácticamente con la mujer de Urías, que era uno de los mejores hombres del ejército de David, y después lo mandó a matar. O sea, esos 2 pecados fueron terribles, mancharon prácticamente la hoja de vida de David, pero David se arrepiente de esos pecados. Por eso le pide a Dios que haga un cambio en su vida, que ponga un corazón nuevo en su vida. Y el único que puede crear, que puede darte un corazón nuevo, una mente nueva, es ¿quién? El que creó los cielos y la tierra. Por eso el sábado está relacionado con nuestra ¿qué? Con nuestra redención, con nuestra liberación de la esclavitud del pecado. Porque el único que te puede salvar a ti del pecado y el único que me puede salvar a mí del pecado es ¿quién? Es solo Jehová. Vamos a ver qué nos dice Ezequiel 11:19. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y le daré un corazón de carne. ¿Quién está hablando allí? No es el profeta Ezequiel. Esas palabras, aunque las escribió Ezequiel, son palabras que vienen directamente de Jehová. El único que puede hacer esa obra, querido hermano y hermana que me escucha, de darte a ti un corazón nuevo, una mente nueva. Cuando habla del corazón, no está hablando de ese órgano que pompea la sangre en el cuerpo o que bombea la sangre. Está hablando de la mente. Está hablando de un carácter nuevo, un corazón nuevo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, lo estudiamos en temas anteriores, cuando hablamos de la semana de oración basada en la justificación por la fe. ¿Recuerdan esa entrevista que Jesús tuvo con Nicodemo? Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3 y 5, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. O sea, para nosotros poder entrar un día al reino de Dios, tenemos que tener un corazón nuevo, tenemos que nacer de nuevo, o sea, nacer en el sentido espiritual. Y esa obra, ese nuevo nacimiento, ese nuevo corazón, solo te lo puede dar ¿quién? El creador de los cielos y de la tierra. Por eso el sábado es el único día que conmemora nuestra liberación de la esclavitud del pecado. ¿Cuántos de ustedes que me están viendo en estos momentos, que me están escuchando, pueden dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en sus vidas? ¿Cuántos hoy de nosotros, me incluyo yo entre ustedes, cuántos de nosotros podemos dar testimonio del poder de Jesús en nuestros corazones y en nuestras vidas, de la esclavitud de donde Jesús nos rescató? Estábamos viviendo en delitos y pecados antes de conocer este maravilloso evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cuántas veces usted se ha preguntado, ¿qué sería de mi vida si yo no hubiese conocido a Jesús?
¿Qué sería de mi vida? ¿Dónde estaría yo ahora mismo si no hubiese conocido el Evangelio? Jesús, yo he oído muchos hermanos que me han dicho a mí, Jesús me rescató del vicio de las drogas, del alcohol, del tabaco y de otros pecados degradantes. Pero podemos dar testimonio que el único que puede hacer esa obra en tu vida es el Creador de los cielos y de la tierra. Por eso el sábado nos recuerda, no solamente nos dice que tenemos que ir a la iglesia ese día, no, el sábado nos recuerda semanalmente y constantemente de que Jehová es el Creador de los cielos y de la tierra, es el verdadero Dios a quien tenemos que adorar, a quien tenemos que obedecer, y es el único que puede cambiar tu vida y mi vida. ¿Quién es nuestro Redentor? ¿Se ha hecho usted alguna vez esa pregunta? Redentor es aquel que redime a alguien. Bueno, Isaías 44:6, ¿qué nos dice? Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién es nuestro Redentor? Jehová. Apocalipsis 5:9, que nos dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Estamos leyendo, queridos hermanos? Recuerden, Apocalipsis 5:9, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Quién fue inmolado? Jesús. ¿Quién fue el único que fue sacrificado por nosotros? Jesús. Y con tu sangre nos has ¿qué? Redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Colosenses capítulo 1, versículo 14. ¿Qué nos dice? Señor director, ¿estamos bien ahí en el cambio? Colosenses 1:14. Ok. Porque pareció que no, me pareció que no estábamos cambiando bien las diapositivas. Colosenses 1:14 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Muy importante esos puntos que no los podemos dejar pasar por alto. La palabra redención viene del verbo redimir. Y de acuerdo al Diccionario Avanzado de la Lengua Española, página 993, es rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante precio. Número 2, dejar libre. Y número 3, librar. Así que, ¿quién es el único que te puede sacar a ti de la esclavitud? El pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto. Por eso en Deuteronomio, como leímos en Deuteronomio capítulo 5, Dios relaciona el sábado con haber sacado a Israel de la esclavitud de Egipto. Ahora está entendiendo. Y entonces nosotros fuimos redimidos, fuimos rescatados, fuimos sacados de la esclavitud mediante precio. ¿Cuál precio se pagó? Cristo Jesús, la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos dejados libres gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el único que puede salvarte a ti de la esclavitud del pecado? Dime por favor. ¿El pastor de tu iglesia lo puede hacer? E inclusive la iglesia a la cual tú asistes lo puede hacer. No. Hay muchas personas tristemente que asisten a sus iglesias cada semana y aún están esclavizados en el pecado, en algún vicio, en algún pecado oculto. El único que te puede rescatar, que te puede librar, que me puede librar a mí de la esclavitud del pecado, es el Creador de los cielos y de la tierra. Por eso el sábado nos recuerdan que Jehová y solo Jehová te puede redimir y te puede rescatar. ¿Qué dice el libro de los Salmos? Salmo 119, versículos 44 y 45. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Entre esa ley se encuentra el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. ¿Qué dice el versículo 45? Y andaré ¿en qué? En libertad, porque busqué tus mandamientos. ¿Qué es lo que anhela hacer Satanás? Lo que anhela hacer Satanás es mantenernos esclavizados en el pecado. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? Dios quiere liberarnos del pecado. Y si nosotros nos mantenemos viviendo una vida de justicia, nos mantenemos guardando esa ley moral de Dios diariamente en nuestros corazones y en nuestras vidas, nosotros no seremos esclavos más de Satanás. Bueno, ustedes ven ahí en pantalla la adoración a Tamuz. Ustedes ven ahí, ese es un dios pagano, Tamuz, y ven que ese dios pagano tiene un niño en sus brazos o en su lecho.
Interesante. Vamos a hablar un poquito acerca de Tamuz. Bueno, la Navidad no tiene su origen en el cristianismo, sino ¿dónde? En el paganismo de Babilonia, aproximadamente 2600 años antes de Cristo. Ni Jesús, ni sus discípulos, ni los cristianos del primer siglo celebraron la Navidad. Y ya lo vimos en la Enciclopedia Británica. Eso comenzó a celebrarse del siglo IV en adelante. La historia relata que en aquel entonces existía una reina llamada Semiramis, esposa de Nimrod. Y usted se preguntará, ¿y quién fue Nimrod? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Génesis 10, del 8 al 10. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino. ¿Cómo? ¿Cuál fue el reino que estableció Nimrod? Babel, de ahí viene la palabra Babilonia. Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De ahí fue llamado Abraham a salir cuando Dios lo llamó. ¿Recuerdan? Semiramis, en cuyo vientre crecía su hijo Tamuz. Al morir su esposo Nimrod, Semiramis hizo creer a todos que el hijo que llevaba en su vientre era la reencarnación de su esposo Nimrod, que ya había muerto y que según ella lo había concebido virginalmente. Aquel hijo era la reencarnación del dios Sol, o sea, Ra para los egipcios y Baal para los caldeos. Y su nacimiento se celebraba con fiestas, orgías, y se adornaban los árboles con cerezas rojas y bolas brillantes en representación al sol. Para esa fecha, oigan bien, se popularizó mucho el culto de la madre y el hijo, elevándose a ambos a la estatura de divinidades. A Semiramis se la llamó la reina del cielo, y ésta fue adoptando varios nombres tales como Astoret, Diana, Isis y Astarte, su hijo Tamuz o Baal. La Biblia revela que el pueblo de Israel tristemente llegó a adorar a estos dos dioses paganos. Lo dice la palabra de Dios. Leámoslos por favor en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 4 y 5, que nos dicen: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Tristemente, Salomón también cayó en estos pecados. Gracias a Dios que se arrepintió en los últimos días de su vida, pero Salomón cayó muy bajo. Dice, como el corazón de su padre David. O sea, no fue perfecto como el corazón de su padre David. Dice el versículo 5 de Primera de Reyes 11, porque Salomón siguió a Astoret, ahí está, Semiramis, diosa de los sidonios, y a Milcom, o sea, Moloch, su hijo, ídolo abominable de los amonitas. Y dicho sea de paso, ustedes ven ahí esa imagen de Moloch. Ay, hermanos, y los israelitas, cuando apostataron de la verdad, pues este dios Moloch tenía siempre sus brazos extendidos, y allí eran colocados los niños o los infantes y eran devorados por las llamas del fuego. Todo esto lo practicaron el pueblo de Israel, si ustedes no lo sabían. Jeremías 7:18, que dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y esto fue la causa por la cual Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Y las mujeres amasan la masa. Todo esto estaba haciendo el pueblo de Israel, había apostatado abiertamente la verdad, se habían olvidado de Jehová y estaban adorando todos estos dioses paganos. Vuelvo y repito, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa. ¿Para hacer qué? Tortas. Yo lo pongo en cursiva. ¿Por qué lo pongo en cursiva? Ya lo vamos a ver. Tortas a la reina del cielo. Y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. O sea, dioses paganos. Tortas. Bueno, la palabra hebrea para tortas de ese texto de Jeremías 7:18 es kabán. ¿Y qué significa esa palabra kabán? O tortas. Significa una oblea, hostia sacrificial, algo preparado o torta. De acuerdo al diccionario Strong's de palabras hebreas,
número 3561, página 547. Viene, escuchen bien, esta palabra hebrea, kabam, viene la palabra hebrea número 3559, kun, que significa estar erguido o levantar. ¿Qué se nos viene a la mente? Oblea o hostia. Bueno, ¿quién es? ¿Cómo se le conoce a María hoy? De acuerdo a esa página oficial de CatholicNet, que es una página oficial de internet de servicio de noticias católicas, apostólica y romana. ¿Qué dice ese encabezado de esa noticia? Dice, María, Reina del Cielo. ¿A quién estaban adorando los israelitas? A la Reina del Cielo. En ese entonces era Semiramis, pero cuando el catolicismo romano toma poder en esta tierra, adopta todas esas costumbres que venían del paganismo. Ya no estaban adorando a Semiramis, pero ahora estaban adorando a María y la llaman Reina del Cielo. Ahí ustedes ven esa foto. María aparece en muchas de las imágenes de la literatura católica con una corona sobre su cabeza. Y ahí ven la foto de la derecha en sus pantallas a María siendo coronada supuestamente por el Padre y el Hijo. Nosotros sabemos de que eso no está en la palabra del Señor, por supuesto. Todo eso viene tristemente del paganismo. ¿Y qué vemos ahí? Cuando el sacerdote levanta la oblea o la hostia en la misa, pues eso es una costumbre también que viene del paganismo. Eso era lo que se acostumbraba, esas eran las tortas que hacían las mujeres de Israel en honor a estos dioses paganos, a Semiramis y a su hijo Tamuz. Y usted ve que esa oblea o esa hostia redonda es símbolo de adoración al sol, queridos hermanos y hermanas. Cuando la iglesia se apartó de la verdad, entraron costumbres paganas al seno de ella. Vamos a citar a esta gran escritora, Elena G. de White. Ella escribió un extraordinario libro, El conflicto de los siglos. Presten mucha atención a esta declaración. El gran adversario se esforzó entonces para obtener con artificios lo que no consiguiera por la violencia, porque no pudo acallar la voz de esos mártires, aunque eran lanzados al circo romano para ser devorados por las fieras. Satanás no pudo parar esa obra o esa iglesia del primer siglo. Entonces, ¿qué sucedió? Cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundano. Todo eso lo hemos estudiado en programas anteriores. La persecución de los cristianos en el Imperio Romano terminó con Constantino el Grande. ¿Qué sigue diciendo? ¿Qué vino como producto después? Los idólatras, oigan bien, los idólatras romanos y de otras naciones fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana, al par que rechazaban otras verdades esenciales. La mayoría de los cristianos consintieron al fin en arriar su bandera y se realizó ¿qué cosa? La unión de ¿qué? Del cristianismo con el paganismo. Por eso es que muchas iglesias hoy celebran todas estas fiestas y estas fiestas tristemente no están en la palabra de Dios, porque ni Jesús, ni los discípulos, ni los cristianos del primer siglo celebraron la Navidad, queridos hermanos y hermanas, porque eso no está en la palabra de Dios. Todo esto fue una amalgamación entre el cristianismo con el paganismo después de que la iglesia, pocos siglos después, se fue apartando de la verdad del evangelio. Aunque los adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido y unido con la iglesia, seguían aferrándose a su idolatría y solo habían cambiado los objetos de su culto por imágenes de ¿quién? De Jesús y hasta de María y de los santos. O sea, el famoso niño Jesús y otras imágenes más que muchas personas adoran aún en sus hogares. Bueno, la levadura de la idolatría introducida de ese modo en la iglesia prosiguió su funesta obra. Doctrinas falsas, oigan bien, ritos supersticiosos y ceremonias idolátricas se incorporaron en la fe y en el culto cristiano. La Navidad, ¿de dónde salió? Si eso no está en la palabra de Dios. Jesús nunca celebró la Navidad. Entonces vemos que a través de los siglos, a través de la apostasía de la iglesia cristiana, esos ritos supersticiosos y ceremonias idolátricas se fueron introduciendo dentro del seno de la iglesia. Al unirse los discípulos de Cristo con los idólatras, la religión cristiana, ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí esa declaración? Se corrompió y la iglesia perdió su pureza y su fuerza. ¿Dónde se encuentra esa declaración? Usted lo puede leer en El conflicto de los siglos, páginas 46 y 47, en el capítulo 2. Si usted tiene ese libro en su casa,
yo le aconsejo que lea ese capítulo 2 en su tiempo libre. Bueno, ahí ustedes ven una portada de una revista publicada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, El Centinela, que salió en diciembre del 2010. La portada dice Navidad, origen y destino de la humanidad. Noten lo que dice parte de ese artículo que salió en esa revista. Dice, con el nacimiento de Jesucristo, la encarnación del Hijo de Dios, comienza a concretarse el plan de Dios para rescatar al mundo perdido. En estos días de Navidad recordamos el nacimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué la Iglesia Adventista ha tomado esa posición? Si en realidad en la Navidad no celebra, ya lo estamos viendo a través de este estudio, no conmemora el nacimiento de Cristo. En estos días, repito, de Navidad recordamos el nacimiento del Hijo de Dios. Reavivemos entonces la esperanza de toda la humanidad. El hombre fue creado por Dios para un destino eterno. ¿Lo cree usted? El Centinela, edición diciembre de 2010. Ahora viene una pregunta. Ahora vamos a tocar una parte muy delicada. Yo sé que hay algunos de ustedes que son de la fe adventista que están viendo esta programación en estos momentos. Preste mucha atención a esta pregunta. ¿Acaso no enseñó Elena G. de White que se colocara un árbol de Navidad en cada iglesia adventista? Muchos pastores, muchos líderes de la iglesia adventista, laicos, ancianos de iglesia, predicadores, toman una cita del Espíritu de Profecía, supuestamente escrita por Elena G. de White, para tratar de probar de que ella dio la orden para que se pusiera un árbol de Navidad en cada iglesia adventista. ¿Dónde se encuentra esa declaración? Bueno, ustedes la ven ahí en pantalla. Yo le saqué una copia, una foto. Usted puede buscar, si usted tiene el libro El Hogar Cristiano, antiguamente llamado como El Hogar Adventista, la página 438, la sección número 16 y el capítulo 77 de ese libro bajo el título La Navidad. Mire lo que dice el párrafo 9 de la página 438. Presten mucha atención, yo lo puse en amarillo ciertas frases. Si pueden leer conmigo, acompáñenme por favor. Dice, ¿tendremos árbol de Navidad? Es una pregunta. Antes de leer el artículo, déjenme decirle, no se me vayan a ofender los de la fe adventista que me están viendo en estos momentos. El Hogar Adventista o El Hogar Cristiano no fue un libro escrito por Elena G. de White, porque ese libro fue publicado muchos años después de que ella murió. Simplemente es una recopilación de citas de Elena G. de White, manuscritos, otras citas que salían en periódicos como la Review and Herald y otros periódicos más, que fueron recopiladas por los fideicomisarios de Elena G. de White, o sea, los que son encargados de los escritos de Elena G. de White allá en Washington, D.C., que está prácticamente la sede de la conferencia general. Entonces, estos hombres pues se dedicaron a través de los años de recopilar todas esas citas y contenerlas todas en un solo volumen, en un libro que hablen prácticamente del hogar. Y no estoy diciendo de que ese libro es malo, ni que usted vaya y lo tire al zafacón de la basura. No, simplemente que tristemente cuando hay un libro recopilado de porciones, de fragmentos de citas, como el libro Evento de los Últimos Días y otros libros más, muchas de estas citas fueron sacadas de su contexto original. Por eso tenemos que tener una lupa, la lupa espiritual. Vamos a leer brevemente esa cita. ¿Tendremos árbol de Navidad? Es una pregunta. Dice, agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas. En ningún momento ella dice colgasen bolas y pongan luces. Dice ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto. Nos han llegado cartas en las cuales se preguntaba, ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos en tal caso como el mundo? Contestamos, podéis obrar como lo hace el mundo, si estáis dispuestos a ello, o actuar en forma diferente como sea posible a la seguida por el mundo. El elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado, sino que éste estriba en el motivo que hacer obrar y en el uso en que se dé a los regalos puestos en el árbol. El árbol puede ser tan alto y sus ramas tan extensas como convenga la ocasión.
con tal que sus ramas estén cargadas con los frutos de oro y plata de vuestra beneficencia. Oigan bien, ¿cargados con qué? Con los frutos de oro y plata de vuestra beneficencia. Está hablando en términos, por supuesto, en términos no que se iba a colgar oro ni plata del árbol, sino de ofrendas, y los ofrezcáis a Dios como un regalo de Navidad. Sean vuestros donativos santificados por la oración. Y ustedes ven ahí al final de esa frase aparece un número pequeño. Usted lo va a ver en sus libros también, si usted tiene ese libro en su hogar, el Hogar Adventista, y aparece un número 9. ¿Qué significa eso? Bueno, usted oprime ese número 9, si usted lo tiene en computadora, por así decirlo, o si usted lo ve en el libro, usted va al final del capítulo en su libro y busca ese número 9, esa referencia. ¿Qué ven ustedes ahí en pantalla? Ese número 9, la cita original o el párrafo de donde fue sacada esa cita y fue puesta en el Hogar Adventista o en el Hogar Cristiano, viene originalmente de la Review and Herald, 11 de diciembre de 1879. Recuerden que fue un párrafo, un extracto. Entonces muchos pastores adventistas, muchos líderes adventistas, ancianos inclusive predicadores, quieren probar con esta sola cita y decir de que sí podemos poner árboles de Navidad en nuestras iglesias, el pesebre si es posible, todo lo que tiene que ver con la Navidad, porque conmemora el nacimiento de Cristo, porque la señora Elena G. White dio la orden exclusiva de que en cada iglesia adventista se pusiera un árbol de Navidad. Pero vamos a ver la cita, queridos hermanos y hermanas. Dice el párrafo que ustedes ven ahí en pantalla y la cita de la sección número 9 del libro El Hogar Cristiano, vuelvo y repito, proviene de un artículo escrito por Elena G. White que se publicó en la Review and Herald el 11 de diciembre de 1879 bajo el título Los días de fiesta, porque se estaba acercando los días que este país celebra, los días de Navidad. Ahí ustedes ven el artículo original, el periódico, la revista del Advenimiento y el Heraldo del Sábado, así se llamaba. O sea, este periódico daba dos mensajes. ¿Qué dos mensajes proclamaba este periódico en ese entonces? Proclamaba el mensaje del advenimiento de Cristo, o sea, la segunda venida de Cristo, y proclamaba la verdad del sábado. ¿Sabe que este periódico ya no existe? Ahora lo que existe es la revista adventista, en inglés The Adventist Review, o sea, revista adventista. O sea, ya el título prácticamente ni proclama el advenimiento de Cristo, ni proclama tampoco la verdad del sábado. Y ustedes ven en la columna de la izquierda, está en pequeñas letras, tal vez ustedes no lo pueden ver, pero dice Elder James White, o sea, Pastor Jaime White, era el editor y el presidente de este periódico. Él fue el que fundó este periódico, el Adventist Review y el Sabbath Herald, o sea, la Review and Herald, que era la casa publicadora, pero llevaba el nombre de este periódico. Ahí ustedes pueden ver la fecha, Battle Creek, Michigan, diciembre 11 de 1879. De ahí la hermana White escribió ese artículo que ustedes ven ahí en pantalla, The Holidays, o sea, los días de fiesta. De ahí sale la cita o una porción, un parrafito original que aparece en el Hogar Adventista o el Hogar Cristiano. Vamos a ver qué quiso decir en realidad. ¿Cuál es? Porque dice un dicho por ahí, una cita si su contexto es un pretexto. Vamos a leer un poco más antes de la cita original que aparece en el Hogar Cristiano. Escuchen bien, en la antigüedad a los hijos de Israel se les ordenó celebrar 3 fiestas anuales cada año: la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de las semanas. El Señor dio instrucciones de que en estas ocasiones sus dones y ofrendas le fueran consagradas y que nadie se presentara ante Él con las manos vacías. Pero en nuestros días, dice la sierva del Señor, se ha puesto de moda observar estas ocasiones festivas de una manera que desvíe la mente de Dios en lugar de dar gloria a su nombre. ¿Están entendiendo ahora? Mucha gente tiene su mente puesta en ¿quién? En Santa Claus, menos en Dios. Aquellos a quienes Dios ha bendecido con prosperidad deben reconocer al dador y sentir que donde se da mucho, se requerirá mucho. Nuestros días de fiesta han pervertido de su uso destinado.
se gastan en exceso regalos unos hacia otros. Y la alabanza que debería haberse dado a Dios, a quien pertenecen todas estas cosas, se otorga a los pobres mortales. Oigan bien ahora, hermano, presten mucha atención. ¿Por qué la sierva del Señor hizo un llamado a que se pusiera un árbol de Navidad en cada iglesia adventista en ese entonces? Nuestras casas de adoración en Oakland, o sea, en California, y en Battle Creek están bajo la presión de deudas. El tabernáculo Dime, que era el tabernáculo allí en Battle Creek, Michigan, que así se llamaba Dime, nos pertenece a todos. Todos deberíamos tener un interés especial en él. La voz de la providencia está haciendo un llamado a todos los que tienen el amor de Dios en sus corazones a despertar a esta gran emergencia. O sea, ¿cuál es el llamado que estaba haciendo la hermana White en ese entonces? Habían 2 casas de adoración que estaban prácticamente casi por perderlas la iglesia adventista en ese entonces. Una se encontraba en Battle Creek, que era el tabernáculo Dime, y la otra en Oakland por causa de las deudas. Recuerde que estamos hablando en los años 1800. La mayoría de los miembros de la iglesia adventista en ese entonces eran gente pobre. Vamos a ver qué sigue diciendo la declaración. Dios estaría muy complacido. Oigan bien, ahí empieza el artículo que aparece en el Hogar Adventista, por eso yo lo pongo entre corchetes. Dios estaría muy complacido si en Navidad que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad en el que se colgaran ofrendas grandes y pequeñas para estas casas de adoración, o sea, Oakland y Battle Creek. Nos han llegado cartas de consulta preguntándonos, oigan bien, ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿Por qué llegaban cartas y le preguntaban a la mensajera del Señor, ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿Qué entiende usted por eso? Por eso yo lo pongo entre corchetes. Eso significa que antes de este caso en particular, ninguna iglesia adventista tenía árbol de Navidad. ¿Está entendiendo usted, querido hermano y hermana adventista que me escucha en esta hora, o de la fe adventista? Por eso preguntaban, por eso empezaron a llegar cartas. ¿Tendremos un árbol de Navidad? O sea, si se acostumbraba a tener árbol de Navidad antes de que la sierva del Señor hiciera este llamado, entonces esa pregunta no tenía ningún valor. ¿Qué sigue diciendo la cita? ¿No seremos como el mundo? O sea, los adventistas, hermanos, no celebraban la Navidad, ni mucho menos la iglesia adventista en ese entonces tenían árboles de Navidad. Respondemos, podéis hacerlo como el mundo si tenéis la disposición para hacerlo. O podéis hacerlo lo más diferente posible del mundo. ¿De qué manera? Si se hacía con el propósito que ella estaba aconsejando, de poner ofrendas sobre ese árbol para tratar de saldar esas 2 propiedades que la iglesia estaba a punto de perder. No hay ningún pecado en particular en seleccionar un árbol de hojas perennes fragantes y colocarlo en nuestras iglesias, pero el pecado radica en el motivo que impulsa la acción y el uso que se hace de los dones colocados sobre el árbol. El árbol puede ser alto y sus ramas tan anchas como mejor se adapte a la ocasión, pero dejad que sus ramas se carguen con el fruto de oro y plata de vuestra benevolencia y presentad esto como vuestro regalo de Navidad. Dejad que vuestras donaciones sean santificadas por la oración. Presten mucha atención, por la oración. Yo pongo entre corchetes, aquí termina la cita en el Hogar Cristiano, página 438. ¿Por qué mutilan esa cita? ¿Por qué no siguieron publicando el resto de la declaración? Noten cómo dice, sigue diciendo de acuerdo al original, y permitid que el fruto de este árbol consagrado se aplique para eliminar las deudas de nuestras casas de adoración en Battle Creek, Michigan y Oakland, California. Esta última frase, queridos hermanos y hermanas, por eso yo lo pongo entre corchetes, no aparece en el párrafo del Hogar Cristiano, página 438. Review and Herald, repito, 11 de diciembre de 1879. Ahora usted está entendiendo el contexto de esta cita. Una cita sacada de contexto para tratar de probar de que la hermana White enseñó de que se debería de poner un árbol de Navidad en cada iglesia adventista o que se debía celebrar la Navidad. Eso no es de acuerdo a lo que está escrito ni en la palabra de Dios, ni mucho menos en el espíritu de profecía. Muchos de estos ministros que no quieren aceptar estas grandes verdades, pues están torciendo el espíritu de profecía.
La Navidad supuestamente conmemora el nacimiento de Cristo, pero Jesús ya no está en un pesebre, queridos hermanos y hermanas. ¿Dónde está ahora? ¿Se ha hecho usted esa pregunta alguna vez? Bueno, ahí ustedes ven en pantalla, Jesús está ahora mismo intercediendo por ustedes y por mí en el lugar santísimo del santuario celestial. ¿Desde cuándo Él está allí? En ese segundo departamento, desde el 22 de octubre del año 1844. Por eso es que Satanás quiere que la iglesia adventista hoy o las iglesias del mundo cristiano sigan celebrando la Navidad. Y cuando las personas celebran la Navidad y se hacen dramas de Navidad, que dicho sea de paso, yo participé de muchos de esos dramas cuando no conocía esta verdad que ustedes están escuchando en esta hora, pues Satanás quiere que nosotros volvamos a poner la vista ¿dónde? En el pesebre. Pero Jesús no está ni en el pesebre, ni está en el lugar santo, sino que está en el lugar santísimo del santuario celestial, haciendo una obra de juicio investigador. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Capítulo 8, versículo 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Dónde está Jesús? En el santuario celestial, ya no está en un pesebre. O sea que ¿por qué seguimos poniendo nuestra vista en un pesebre? ¿Por qué seguimos conmemorando el supuesto nacimiento de Jesús un 25 de diciembre cuando esa fecha verdaderamente sabemos que provino del paganismo? Hebreos 9:24 que nos dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahí donde tú y yo tenemos que tener nuestra vista puesta, porque Cristo está haciendo una obra ahora mismo de juicio investigador. Tus registros, mis registros, están siendo pasados por la vista escrutinadora del Creador de los cielos y de la tierra, y muy pronto ese juicio va a terminar. ¿Qué significa que Cristo haya nacido en nuestros corazones? En vez de haber nacido en un pesebre, Cristo tiene que nacer en tu corazón y en mi corazón. ¿A qué nos lleva este nacimiento? Bueno, en los últimos textos de este estudio dice 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Eso es lo que quiere hacer Cristo hoy en tu vida y en mi vida, nacer de nuevo. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo, repito, una y otra vez. 1 Juan 5:4 que nos dice, porque todo el que es nacido de Dios, vence ¿a quién? Vence al mundo, vence las costumbres de este mundo. Todas estas costumbres que se han infiltrado dentro del pueblo profeso de Dios, tienen que ser vencidas, pero tenemos que nacer de nuevo en Cristo Jesús. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Bueno, termino siempre con la vista que siempre termino, Cristo tocando a la puerta de tu corazón y de mi corazón. Jesús quiere entrar a tu vida. Antes de, señor director, si usted es tan amable, déjeme citar aquí una declaración para cerrar. En el libro de 1 de Timoteo, capítulo 3. Preste mucha atención a este texto. O sea, el pueblo de Dios, la iglesia que dice ser el pueblo de Dios en esta tierra, tenemos que dejarnos guiar por un escrito está, por la palabra de Dios, no por las tradiciones ni las costumbres de este mundo. Noten lo que dice 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Preste mucha atención, por favor. Para que si tardo, le escribe Pablo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, la verdadera iglesia, yo no le voy a preguntar a usted si usted, a la iglesia que usted asiste es la verdadera iglesia, solo usted lo sabe a través de la palabra de Dios, pero la verdadera iglesia que Dios va a tener en esta tierra, dice la Biblia, dice mi Biblia, dice su Biblia, que es baluarte y que es columna de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Bueno, si usted va a Juan capítulo 17 y lee el versículo 17, dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, yo tengo como miembro de iglesia, como cristiano, tengo que dejarme guiar por esta verdad, que es la palabra de Dios.
Por eso dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Este libro a mí no me enseña que yo debo de guardar la Navidad. No, mis queridos hermanos, porque ni Jesús, ni sus discípulos, ni los primeros cristianos del primer siglo, ni los adventistas del séptimo día en los días de Elena G. de White, por eso llegaban todas esas cartas preguntándole a la hermana White, ¿tenemos que poner un árbol de ahora en adelante? O sea, ni los adventistas pioneros de nuestra iglesia celebraron esta fiesta pagana. ¿Por qué entonces yo voy a celebrarla en mi iglesia? ¿Por qué tú como ministro o pastor que me escucha en esta hora permiten que esas festividades paganas penetren al seno de la iglesia a la cual tú pastoreas? El Señor te va a llamar a cuentas un día. No te sientas mal conmigo. No es un reproche ni es una crítica. Es simplemente que tú debes de pastorear, debes de ministrar tu iglesia de acuerdo a lo que está establecido en la palabra de Dios, no de acuerdo a las tradiciones de este mundo. Termino con una palabra de oración. Vamos a orar, espero que ustedes me acompañen. Me voy a poner de rodillas y así podamos orar juntos. Señor director, vamos entonces a orar, ¿verdad? Ok. Amante Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por ayudarnos a entender un poco más este estudio de hoy. Yo sé, Señor, que para muchos tal vez no tiene importancia, no tiene relevancia. Espero de que ninguna de las personas que me escucharon en esta hora se vayan a sentir mal, porque no ha sido preparado este estudio con propósito de polemizar ni de atacar, sino presentar la verdad, desenmascarar el error. Señor, el mundo cristiano, el pueblo que dice ser el pueblo de Dios en esta tierra, está sumido en todas estas celebraciones, cuando verdaderamente nosotros debemos de tener nuestra vista puesta en las cosas de arriba y no en las de esta tierra. En la obra que Cristo está haciendo en este momento en el lugar santísimo del santuario celestial. Pedimos su dirección, pedimos su ayuda, para que este mensaje que ha sido presentado en esta hora nos pueda aclarar la mente y el corazón. Ayuda a estos ministros, a estos pastores que insisten en querer enseñar cosas que no están escritas en el espíritu de profecía. Citas que han sido sacadas de su contexto original y han sido puestas con el propósito de avalar una fiesta que sabemos que no es de origen cristiano, ni mucho menos es enseñada en la palabra de Dios. Padre Celestial, gracias por su amor y misericordia. En el nombre de Jesús se lo pedimos y le damos las gracias. Amén, Señor. Bien, queridos hermanos, me despido de cada uno de ustedes. Espero de que este estudio de hoy haya sido de mucha ayuda, haya aclarado algunas dudas en nuestra mente y en nuestros corazones. No quiero despedirme sin antes recordarles de que mañana, sábado, a partir de las 11 de la mañana, con el favor del Señor, estaremos transmitiendo desde nuestra iglesia local, Iglesia del Evangelio Eterno, de creyentes adventistas del séptimo día. Ahí va a aparecer nuestra dirección en pantalla. Si usted todavía no la ha notado, pues aproveche esta oportunidad para que lo haga. Si usted tal vez está visitando el estado del Sol, la Florida, donde nosotros transmitimos estos programas, o está cerca de la ciudad de Tampa, donde está localizada nuestra iglesia, y desearía visitarnos y adorar juntos, ahí está la dirección. Nos encantaría poder conocerles y poder tener la oportunidad de que podamos adorar juntos en el día verdadero de Dios, en el verdadero día de reposo, el sábado de Jehová. Gracias por su participación. Recuerden, mañana estaremos saliendo en vivo a partir de las 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Gracias por su participación, por su apoyo y por sus oraciones. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente.